Radio Santiago es una radio de la Iglesia Católica, Arquidiócesis de Guayaquil. Los comentarios emitidos en este programa corresponden y son propiedad de sus respectivos locutores. Radio Santiago 540 AM en Guayaquil no se responsabiliza de las opiniones vertidas en este espacio. El programa que escuchará a continuación es en vivo, apto para todo público. Tipo de contenido F, formativo. Bienvenido a tu programa Entrenamiento para Padres, un programa donde podrás aprender a enseñar y educar a tus hijos de una mejor manera. Responderemos a tus preguntas e inquietudes que como padre de seguro tienes. Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. Empezamos. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa de las tardes de los lunes a las 5. Ya hasta se me cruzan los cables a mí. Les saluda la psicóloga Alexandra Ramos Gómez. Estamos en Entrenamiento para Padres. Hoy vamos a tener la segunda parte del programa anterior de el manejo de miedos y ansiedad. Si recuerdan, para quienes nos acompañaron ese día, está con nosotros el ingeniero Javier Miranda Salvatierra, quien pues es coach, es máster en programación neurolingüística y también pues él tiene amplia experiencia en el manejo de todos estos temas y además es profesor de el método Feldenkrais. Ya lo hemos tenido también en otros programas para hablar de esos temas. Entonces el día de hoy, para quienes de pronto tengan alguna duda, alguna consulta sobre el manejo de miedos, que si bien recuerdan, en el último programa donde hablamos de este tema, estuvimos haciendo un análisis de lo que es miedo, ansiedad, angustia e incluso las fobias, porque muchas veces los confundimos. Entonces cuando nosotros no tenemos claro lo que realmente estamos sintiendo, lo que estamos experimentando o lo que hemos venido experimentando a lo largo del tiempo, es muy complicado que lo podamos resolver. Entonces, primero tenemos que identificar el supuesto problema o situación para abordarlo. Entonces, bienvenido, Javier, una vez más. Alexandra, gracias por invitarme otra vez. Tan emocionada de verte que ahí, sí, deja ver el lunes, que se me vino por un momento el sábado a las 5, ¿sabes? Yo antes estaba en ese horario. Te cambiaste de programa por un momento. Me cambié, bueno, para quienes ya conocen el programa anteriormente, estaba en el horario de los sábados a las 5, entonces dije, iba a decir sábado a las 5, no, estamos lunes. Pero bueno, fue un lapsus. Entonces, bueno, ya estamos acá para conversar un poco sobre miedos y ansiedad. Correcto. Y fobias, ¿no? Creo que la vez pasada que conversamos diferenciamos algunas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, los miedos son progresivos, van creciendo. Las fobias son cosas mucho más inmediatas. Uh-huh. Y por otro lado, la ansiedad necesita un proceso más mental, ¿no? Necesitamos desarrollar un trabajo mental, comenzar a pensar para poder llegar a ese estado. Ahora, también yo he tenido alumnos, por ejemplo, ya cuando entran a cosas que seguramente tú entenderás mejor en términos técnicos, cuando la ansiedad como emoción aumenta, se desarrollan cosas como trastorno de ansiedad generalizada, correcto, ataques de pánico, correcto. Y ya estas cosas son mucho más intensas, ¿no? Correcto, así es. Definitivamente, mira, lo que tú dices es muy cierto. Como la ansiedad es un tema bastante mental más que fisiológico, ¿no? Ajá. Que eso incluso como dice Javier, lo dijimos en el programa anterior, cuando dejamos que eso se siga alimentando o lo sigamos nosotros alimentando con esos pensamientos intrusivos todo el tiempo y sobre todo creyendo, porque esto también está basado en creencias adquiridas, propias, nuestros padres, etcétera, es como alimentar un monstruo, ¿no? Que claro, tarde o temprano es como que termina devorándote. Por eso es importante que vayamos al lugar adecuado para poder trabajarlo y poder resolverlo. Sí, yo creo que una de las primeras cosas que es importante dejar hoy, me gustaría como que preparé un par de ideas para aterrizar todo lo que conversamos la vez anterior y que la gente se lleve algo beneficioso de estas 2 horas básicamente, claro que, sí, que hemos estado conversando. Así es. Y la primera cosa creo que es la idea de que le decía el día sábado a alguien, estaba trabajando el día sábado con una persona nueva y le decía, me gustaría que tengas solamente
el pensamiento aventurero de qué pasa si mañana yo ya no tengo este problema. Ujú. ¿Qué voy a hacer con el tiempo que ahora paso teniendo este problema? Algo que aprendí de Bandler, de uno de los creadores de la programación neurolingüística, en un curso que estuve con él. Él dice, la primera pregunta que le hago a la gente es, ¿cuánto tiempo pasas al día sintiendo esto que te molesta? Ujú. Ahorita, por ejemplo, ansiedad o miedo. Entonces, si tú te pones a sumar, una persona que tiene este problema puede llegar a 2, 3, 5, 10 horas. ¿Ok? Lo mínimo que alguien se siente mal en el día a día es 1 hora. Por Ya. ahí es lo más bajito, ¿no? 15 minutos por aquí, en el tráfico te atoraste otros 10 minutos, la impresora no funcionó justo cuando ya tenías que entregar el Ajá. informe, te tienes otros 20 minutos ahí, y cosas por el estilo. Por ahí sumas 1 hora por día. Pero si tú sumas eso en un mes, estamos hablando de 30 horas, que es un día completo y un poquito más. Así es. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que en el año son prácticamente 2 semanas que tú has perdido, es una vacación, unas vacaciones completas. Imagínate. Son 2 Así es. semanas dedicadas a sentirte mal. Ujú. Entonces cuando yo trabajo con alguien, una de las primeras cosas que les pregunto es, ok, si ya no tuvieras ansiedad, ¿qué harías con ese tiempo que recuperas? Y es increíble que al principio no tienen idea de qué contestar. Ujú. La gente es como, a ver, explíqueme bien la pregunta. Digo, bueno, sí, imagínate que mañana llegas, te despiertas y por más que buscas la ansiedad, ya no la sientes. ¿Qué vas a hacer? Eso quiere decir que en cierta medida la persona se acostumbra a sentirse ansiosa Claro. y se convierte en parte de su zona de confort. Sí, se convierte en su hábito, claro. Y con esa pregunta lo que tú estás haciendo es despertarlo un poco de, ¿estás acostumbrado a estar ansioso? Sí. ¿Qué vas a hacer si cambias eso? Ajá. ¿Ok? Porque Y- necesito que ellos tengan otro plan, porque Ujú. a nivel neurológico, su cerebro, ciertas zonas de su cerebro se están especializando en sentir ansiedad. Ujú. Lo que quiero es que estas mismas neuronas se utilicen en otra cosa. Es decir, que hace forma ese circuito, ¿no? Ajá. En la cabeza, en nuestro cerebro, ya se creó un circuito y un patrón, Un por patrón, decirlo de alguna exacto, manera. un patrón Y tú de lo que quieres ansiedad. es romper eso, Así empezando por la pregunta para tomar conciencia, es. ¿no? Así es. Ok. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Y yo les pido que por lo menos me digan 3 cosas, porque algunos me dicen, bueno, no sé, sentirme bien. Sentirme bien es bastante general. Ujú. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? 1 hora, son 2 semanas enteras en el año. 1 hora al día. Ah, bueno, voy a dedicarle 30 minutos a caminar, porque eso me ayuda para la salud y no estoy cuidando mi salud. Ok, genial. Y los otros 30 minutos, bueno, como he estado con esto de que paso preocupado, ya no le dedico tiempo a mis hijos, voy a dedicarle más tiempo a mis hijos. Genial. Entonces ahora ya tiene un plan. Es decir, cambiar una pieza por otra pieza. Exacto. Porque para eliminar no basta solamente con el hecho de que quiero cambiar esto o quiero Así eliminarlo. es. Tengo que reemplazarlo por otro. Sí, normalmente eso funciona muy bien en el ser humano porque justo en estos días he estado hablando mucho de esto, entonces tengo como muy al día Ujú. el ejemplo. Ok. El tema Eh, de manejo de miedos. digamos que, por ejemplo, alguien cuando nace sin un sentido, por ejemplo, la gente que nace sin ver, Ujú. sin la capacidad de ver, ellos desarrollan mejor sus otros sentidos, el oído, desarrollan mejor el tacto, el olfato, lo que sea. ¿Por qué? Porque esta área del cerebro, la corteza visual, como no se está usando, los órganos no están viendo, esas neuronas no están haciendo nada, las otras partes la asumen y dicen, ah, bueno, es como cuando, yo siempre pongo este ejemplo que Es como que delegas a otro grupo lo que Sí. el que tiene que realizar la función no lo puede hacer. Pero ¿sabes qué, Javi? Después del corte vamos a continuar con ese tema porque Dale. no te quiero dejar a medias Dale, y dale. quiero que los demás estén súper atentos a lo que vamos a hablar. Así que no se vayan, ya volvemos. Haremos una Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso.
Voy oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en Entrenamiento para Padres. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Javier Miranda para hablarnos sobre el manejo de los miedos y la ansiedad. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido en vivo a través de todas las redes sociales, páginas oficiales de Radio Santiago y sobre todo en el dial 540 AM. Radio Santiago, la radio que te da la mejor noticia. Mi querido Javi, entonces nos decías. Ok, entonces estábamos en el ejemplo de, por ejemplo, las personas que nacen sin un sentido, ¿no? Sus otros sentidos toman estas neuronas, estas rutas, y las utilizan. No es como cuando uno ve un sándwich sin dueño y pregunta, ¿ese o alguien se lo va a comer? Así y como es. nadie te dice, bueno, entonces lo puedo usar ya. Y se lo lleva. Es igualito. Bueno, Entonces, esto le debemos también muchísimo a la plasticidad que tiene nuestro cerebro para reorganizarse, ¿no? Exacto. Realmente es plasticidad, Así es. ¿no? Entonces, esto también sucede a nivel emocional. Ujú. A medida que me vuelvo más experto en sentir ansiedad, porque lo siento todos los días y cada vez más, mi cerebro se vuelve especialista en sentirse mal. Ujú. Entonces más neuronas se especializan y lo hacen mejor, de ok. cierta forma. Cuando yo les hago a la gente esta pregunta de, bueno, ¿qué vas a hacer si mañana ya no tienes ansiedad? Los estoy preparando para una nueva función Ujú. a esas mismas rutas Una nueva neurológicas. estructura. Ujú. Así es. Para que hagan otra cosa una vez que hagamos un proceso de cambio. Porque si no, ¿qué pasa? Que esas rutas neurológicas ya tienen como una actividad preestablecida, ¿no? Ansiedad. Si yo no le digo qué más hacer, va a volver a hacer lo que ya sabe hacer. Ujú. Es lo que hacemos con los hábitos. Cuando no cambiamos el hábito por otro, volvemos a hacer lo que se nos lo que se nos da bien o lo que se nos da fácil. Claro. ¿Ok? Entonces ese es el desafío por ahí. Javi, mira, regularmente cuando una persona está frente a algo desconocido, le da miedo. Sí. Es algo muy natural. El miedo es parte de nuestra vida, solo que debemos aprender a utilizarlo de manera óptima, incluso porque sabemos, ya lo hemos dicho, que es parte de nuestro sistema de supervivencia, ¿no? Eliminar el miedo de por sí de nuestra vida es imposible. Claro. La idea es manejarlo, como el mismo tema del programa del día de hoy lo estamos planteando. Una persona que ha estado con su pareja, por ejemplo, toda Ok. su vida, y de un momento a otro un accidente hace pues que esta persona esté ausente. Y para esa persona no ha habido otro estilo de vida que junto a su pareja. Ok. Iban al supermercado juntos, hacían todo juntos. Entonces es casi que comprensible, y que lo he escuchado muchas veces, Sí. desde que no está mi pareja siento un miedo devorador. O sea, Claro. no puedo controlarlo, no quiero salir a la calle, no quiero contestar el teléfono
y tú le preguntas, ¿pero por qué? No lo sé. Es la respuesta que surge, ¿no? Y que bueno, Claro. también se lo podría relacionar con un tema de ataque de pánico, ¿no? Claro, total, sí. ¿Qué le responderías a este tipo de personas? ¿Cómo manejar esto? Primero que bueno, saber que es... Yo creo que siempre vale la pena respetar los miedos de la gente. Cuando la Ujú. gente viene, yo no le digo cosas como, no, es que tu miedo no tiene sentido, no Ok. deberías tenerlo. Porque en Eso- realidad es una apreciación nuestra. Porque es una apreciación muy personal, Ujú, ¿sí? subjetiva. Y cada persona le tiene miedo a una cosa más absurda que otra, ¿no? Ajá. Como estábamos hablando en el No, corte, imagínate, por mi caso. ejemplo, tú me hablas de los murciélagos. Es más chiquito que yo. Yo con los animales marinos, por Ujú. ejemplo, no me gustan, no, ni en el plato. Yo Ujú. realmente no Entiendo. como tantos de esos, Ok. ¿no? Pero así, cada persona tiene sus miedos. Algunas cosas que son más comprensibles a nivel general y otras tal vez no tanto, pero todas son igual de respetables, igual de importantes. Bueno, y también hay unos que afectan definitivamente y de forma muy cargada, muy importante en nuestra vida, ¿no? Y que Claro. al punto de que tú no puedes convivir, socializar porque el miedo te invade. Te invade, Pero hay así otros es. como que pasan desapercibidos, Claro, ¿no? Ujú. sí, entonces lo primero es eso, respetar ese miedo, respetar ese espacio de miedo para poder acercarme a esa persona y poder comprender cómo ve esa persona el mundo. O sea, empatizar con el miedo de la persona. Así es. El primer Sí, ok, punto. en ese ejemplo, que es un ejemplo bastante fuerte, bastante intenso, ok, pierdo a mi pareja por alguna razón, hemos vivido juntos 30, 40 años y de Ujú. repente no está. Es normal que esta persona sienta que no sabe qué hacer. Su mundo cambió. Porque su mundo cambió. Entonces, una de las cosas que hace que la gente pueda vivir felices creo que es la adaptabilidad. Ujú. Yo siempre pienso en Viktor Frank, Ujú. que es el autor del Hombre en busca de sentido, ¿no? Este tipo fue separado de su familia, estuvo en campos de concentración, Había muy fuerte. escribió su primer intento de ese libro en un papel higiénico, lo perdió, volvió a escribirlo, veía a sus compañeros que un día el que sabía que ya no se levantaba a tomar la sopa era porque se iba a morir, porque ya no quería vivir. Ujú. Entonces, siempre que yo me encuentro para mí mismo o frente a un cliente que yo digo, él está viviendo una situación que considera imposible, Tiene como una visión de túnel, ¿no? No hay Ajá. otra opción alrededor, sino ese punto en ese que estoy momento yo viendo. pienso la frase creo que es más emblemática de Viktor Frank en Ujú. ese libro, cuando no puedes cambiar lo que pasa alrededor, Tú tienes que te, cambiar. te quedas en la misión de cambiarte a ti mismo. Así es. No te queda más. Entonces, empiezo por ahí, me enfoco mucho en que no se trata de la situación, sino en qué podemos hacer esta persona y yo para generar un cambio de visión del mundo. ¿Ok? Para que, es verdad, tal vez su vida va a ser diferente de ahora en adelante, y sí que lo va a ser, pero eso no significa que deba ser una vida infeliz. ¿Sí? Sino aprender a vivir con eso. Aprender a vivir con Porque eso. bueno, esa persona ya no la puedes traer a la vida, Así es. pero tu vida tiene que seguir y lo que tendríamos que hacer es reencuadrar nuestra existencia para tener otra visión. Es como que yo quisiera ver esta imagen de otra Ujú. manera Así es. y estuviera fija e inmóvil. Tengo yo que moverme para poderla ver. Por supuesto, Es decir, exactamente. ver la felicidad en lo que tengo. Entonces, justo el otro día leí un caso de lo que tú me estás hablando, de una mujer que perdió a su esposo en el evento de las Torres Gemelas en el 2001, Qué fuerte, ¿no? ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que decía ella? Ella decía, a mí me mantenía mi esposo hasta el día en que él murió, y de repente tenía mis hijos y no sabía qué iba a hacer. Entonces, bueno, pasaron los primeros días y alguien le dijo, por favor, puedes ayudarnos comentando un poco sobre la situación Ujú. y cómo lo estás llevando y no sé qué. Entonces salió y habló con algunas personas y la forma en la que habló fue un poco inspiradora para las otras Ujú. personas y la llamaron en otro lugar y la llamaron en otro lugar y su vida pasó de ser la esposa de una víctima a ser una mujer que se hacía cargo de su vida, tomando todo el dolor y transformándolo en una especie de gasolina, ¿no? Ujú. De energía que la empujaba a seguir adelante. Entonces, yo creo que siempre podemos tomar las cosas dolorosas y convertirlas en un propósito para algo. Cuando mi mamá falleció, que es la razón por la que escribí mi primer libro, Ujú. siempre lo digo, yo creo que eso transformó, le dio un sentido a mi vida, porque hasta ahí, aunque estaba haciendo programación neurolingüística, no sabía en qué lo iba a usar, solo estaba aprendiendo algo. Y estaba en la universidad también aprendiendo algo, pero Es no, como coser una camiseta que no sabes cuándo te la Sí, vas a poner no, ni idea, y llegó ¿no? el día que dijiste, hoy me la tengo que poner. Esto ya sé para qué sirve, sí. Sí.
¿Ok? Fue así. Y eso le dio sentido a mi vida. A veces la gente dice, pero entonces, ¿qué hubiera pasado si ella seguiría con vida? Le digo, no sé, mi vida fuera diferente. Probablemente sería ingeniero y haría trabajo de ingeniero. Probablemente. Tu propósito hubiera sido, bueno, aunque el propósito es uno solo, ¿no? Sí, entonces... Pero es como que lo tuviste más claro. Pero sí, tuvo mucha claridad. Mucha luz. Pero uno tiene que encender esa luz para poder verlo. Es un trabajo totalmente personal. Porque si no, uno se puede quedar en el dolor y simplemente quedarse en el dolor. Así es. Sí. No son las circunstancias las que Nos definen. sino cómo nosotros trabajamos a través de esas circunstancias, e incluso como tú dices, poder ser inspiración para otros. Ajá. Lo que tú vives, a lo mejor no es la primera vez que ocurre en el mundo, pero tal vez tu forma de abordarlo sí sea no por ser ejemplo para los demás, ¿no? Pero sí inspiración y tal vez un granito de arena con lo que uno dice, Claro. con la experiencia personal, puede ayudarlos a otros a poder ser Y creo que- gasolina y una pastillita, ¿no? Exacto. Como de motivación. Así es. Y yo creo que en parte poder superar la ansiedad y los miedos tiene que ver un poco con salirse de uno mismo y empezar a pensar en otros. Mm. Sí, porque siempre para poder tener ansiedad y miedo, dice Tony Robbins, que es uno de los coaches más Gran famosos del motivador, mundo, sí, así es. si te quedas en tu cabeza estás muerto. Así es. Entonces, para poder sentir ansiedad y miedo mucho tiempo, hay que estar solo metido en nosotros mismos. Y Encapsulado convertirnos mentalmente. en el centro del mundo. Cuando nosotros convertimos a otros en el centro del mundo, cuando pensamos en servir, en dar, en ofrecer, hasta te olvidas de que haya una razón para sentirse mal. Mantenernos ocupados en qué es lo que podemos hacer nos Exacto. puede ayudar a bajar esos niveles de ansiedad. Estar preocupados tanto en lo que va a pasar y más bien en qué es lo que voy a hacer en este momento. Ajá. Queridos amigos, vamos a un nuevo corte, así que no se vayan. Ya continuamos con Javier y el manejo de los miedos y la ansiedad. Ya volvemos. De las drogas. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro. Libérate de las drogas. Queridos amigos, continuamos aquí en Entrenamiento para Padres con el manejo del miedo y la ansiedad. En este bloque vamos a hablar de algunos ejemplos específicos, como por ejemplo, Javier,
miedo a ir al odontólogo, miedo a ir a que te saquen sangre a un laboratorio. Regularmente los niños es mucho más fuerte, ¿no? Sí. Y que a veces nosotros los padres, cuando tenemos esos archivos también ahí de miedos y de experiencias pasadas, como que le transmitimos eso y lo fortalecemos aún más. Asumir que mi hijo va a tener el mismo miedo que yo le tengo. Claro, y es súper inconsciente, ¿no? No es, yo siempre digo, no es de mala intención, ¿no? Pero yo lo noto cuando van los padres. Yo soy muy curioso, en la calle siempre estoy mirando a la gente para poder aprender. Ajá. Entonces veo cómo normalmente son las madres las que hacen este trabajo, que acompañar a los chicos. Los agarran, ¿no? Los agarran a los chicos de las manos y tú ves como toda la tensión en el cuerpo, en la mandíbula. Y todo eso se transmite en el toque, se transmite. Sí. Y el niño estaba tranquilo, ¿no? Porque capaz que es la primera vez, así que no tiene ni idea de qué va a pasar. Y muchas veces ven a la mamá y empiezan a llorar. Claro. En la cara de terror de la mamá y empiezan a llorar. Eso pasa también, los niños están tan expectantes porque no saben cómo reaccionar a eventos nuevos. Y a veces miran a los padres como mirando, a ver, bueno, ¿qué debería yo sentir? Ajá. ¿Qué patrón sigo? A ver, muéstramelo. Muéstrame qué debería ser. Como el primer día de clases, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para trabajar en esos miedos? Ante situaciones que ya conocemos, porque no serían miedos desconocidos en este caso. Claro, total. Porque obviamente el sonido de esos aparatos que manejan los odontólogos, creo que para nadie son sonidos agradables, realmente. Claro, normalmente estos miedos vienen de algo que pasó antes, ¿no? Desde pequeños, alguien más nos infundió a nosotros ese miedo, pues y ahí quedó. Yo creo que aquí vienen, esta es la ventaja de las técnicas de programación neurolingüística, que tú puedes ir y trabajar directamente con lo que está haciendo tu cabeza. Porque hay que tener claro que nunca tenemos miedo al hecho real. Tenemos miedo a lo que estamos haciendo en la cabeza. ¿Sí? Porque cuando alguien le tiene miedo, por ejemplo, a los grillos, no le tiene miedo a los grillos, le tiene miedo a la idea de los grillos. No, ni siquiera tiene que verlo, basta con que lo imagine. ¿Cómo ves al grillo en tu mente? Claro, entonces si tú haces un grillo de 2 metros de tamaño, que hoy, o sea, si yo me imagino ahorita un grillo de 2 metros ya me da miedo, obvio, porque por supuesto. siento que me va a tragar. Claro que sí. ¿Ok? Pero si le digo a mi cabeza y tomo esa imagen como si fuera física, a mí me gusta, cuando yo trabajo con la gente, hago que mueva mucho las manos. En programación neurolingüística, algunas personas no lo hacen tanto así. Yo he notado que a mí me funciona mucho con mis alumnos. Les digo, bueno, ¿de qué tamaño es la imagen? Y para las personas que nos ven a través de las redes va a ser más fácil esto, ¿no? Entonces les digo, por ejemplo, enmárquenme la imagen del miedo. Y cuando veo que hacen una cosa así, yo digo, bueno, como de un metro y medio. ¿No? Entonces, de este tamaño es el taladro del odontólogo, ¿no? En su cabeza, con razón. Sobre todo el aparato que hace ese sonido, exacto, ¿no? Lo tienen ahí de este tamaño. Entonces les digo que agarren la imagen, comiencen a hacerla más pequeña, y háganla redonda. No sé por qué, no te puedo dar una explicación a eso, pero cuando esas imágenes se hacen redondas, por alguna razón es como que se suaviza, se vuelve más manejable. Claro, lo que pasa es que las puntas, todo lo que tiene que ver con, bueno, sí, con puntas, ¿no? Tiene su impacto a nivel mental. Si tú ves una persona con dientes puntiagudos, ¿con qué lo asocias? Claro, con vampiros. Con los dientes de un vampiro, un monstruo. Entonces son también información que ya viene de épocas antiguas, que nosotros lo asociamos con algo que genera peligro. Inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo, okay, correcto. Entonces, ahí está una gran explicación. Entonces, estas imágenes que normalmente son como grandes, cuadradas, yo le pido a la gente que las agarre con sus brazos realmente y vaya juntándolas hasta hacerla más pequeña. Hasta que sea redonda, pequeña. Y siempre le digo yo, manejable. Porque, ¿qué pasa? Que cuando yo veo esta situación, problema, se ve tan grande que obviamente me asusta porque me supera, es más grande que yo. Cuando yo la achico, y espero que la gente lo esté haciendo mientras lo escucha. Como que si fuera un trozo de plastilina. Exacto, y la convierto en una imagen pequeña que está entre mis manos. Entonces, algo que cabe en la mano es algo manejable. Manipulable. Así es. Controlable. Entonces ya no es algo que temerle. Yo siempre me acuerdo de la historia de la hija de mi novia. Ella tenía, cuando le picó por primera vez un mosquito, se asustó, quería dormir con las luces prendidas y no sé qué. Hasta que hicimos este trabajo. Obviamente, como era una niña pequeña, fue diferente, ¿no? Yo le digo, a ver, tú eres de este tamaño, ¿no? Y le hacía una cosa así gigante con mis manos.
y el mosquito es como de este tamaño, ¿sí? Entonces ponía en perspectiva un poco Claro. las cosas, ¿sí? Le hacía ver que ella era muy grande y que el mosquito era muy pequeño. Entonces yo le digo, cuando el mosquito aparezca, como tú eres mucho más grande, tú lo puedes aplastar. Entonces yo era muy expresivo al hacerlo. Entonces ella como que lo iba dibujando en su cabeza y era como, sí, es verdad, yo soy más grande, Claro, soy y más reemplazas fuerte. la película que tiene la persona, ¿no? Obviamente. Porque bueno, también en la parte de la terapia cognitiva Ujú. tiene mucho que ver esto. Cuando nosotros tenemos miedos o creencias irracionales, ¿verdad? Y ahí lo vemos un poquito de Elis, es como que empezar a analizar, ¿no? Desde la mente, ahí sí, bueno, ¿y qué te parece esto? Comenzar a analizar cada punto de tal medida de que tú reencuadres toda esa visión que tenías como una nueva película. Ajá, Como exacto. un nuevo final a una historia que ya conocías. Exacto. Porque lo que tú te imaginas frente a un miedo es que vas a terminar mal. Obviamente. Si no, Entonces, no produjera el Cambiando miedo. la historia, cambia tu percepción de las cosas. Así es. Y esos miedos que a lo mejor hasta desaparecen. Ujú, Total. Entonces, el primer punto es ponerle un tamaño. Exacto, manipular la imagen en Ujú. tu cabeza y reducirla a un tamaño manejable. Y en el caso de algo que tenga un sonido, tal vez reemplazarlo por otro sonido más agradable, ¿no? Hay algo, yo tengo un truco más A más ver. divertido, que este nunca Dale. lo has pensado. Nadie, Ah, ok, dale, nadie lo ha dale. pensado. Compártelo. Tomas el sonido y si tú buscas el sonido tiene un lugar en la cabeza. Sí. Normalmente cuando uno piensa en eso que le da miedo, puede estar en un lugar, viene del lado derecho, del lado izquierdo, de Ujú. adelante, de atrás, a veces del pecho, de adentro, Ajá. a veces lo escucha dentro de su cabeza, Yo cuando escucho el sonido del murciélago, por ejemplo, lo escucho aquí. de frente, aquí Sí, es arriba. como aquí, como que si me lo tuviera parado en la, Ok, en la cabeza. Ok, entonces, ahora yo le digo a la gente, miren el dedo meñique del pie izquierdo. Ujú. Si están con zapatos, pues bueno, imaginen que lo alcanzan a ver, Ya. pueden sentir por lo menos. Piensen en la uña del dedo meñique del pie izquierdo, en el dedo chiquito del pie izquierdo. Y hagan que ese sonido del taladro, del odontólogo, del mañana tenemos examen, o, Oh, sí, esa voz no me gusta. o tampoco. cosas por el estilo, ¿ok? Escúchenla. O saquen una hoja que voy a tomar una Saquen lección. una hoja que voy a tomar lección, exacto. Escuchen esa hoja, ese sonido desde, como si viniera desde la uña del meñique. O sea, le cambias el lugar. Sí, nada Ok. más. Escúchenlo como si, y yo me gusta hacer que la gente se quede mirando el meñique y realmente intentando escuchar el sonido desde ahí. No lo escuchan. O no lo escuchan, o cuando lo escuchan se se comienzan le a olvida. reír. Es como Ujú. que el miedo se ridiculiza. Y aparte de eso es que ya lo sacas de dentro de tu cuerpo. Es como que disocias al miedo. Sí. Porque regularmente el miedo está dentro de ti, ¿no? Ujú, claro. Sacándolo y poniéndolo en la uña o sobre la uña, al final de cuentas está fuera Está de fuera, ti. ya no está dentro. Ajá. Interesante, ¿ah? Sí. Esa es una técnica que me la inventé probando, porque no siempre estas cosas funcionan de inmediato. A veces Claro. hay personas que tienen miedos tan intensos Ujú. que ya estando en la práctica te dicen, bueno, pero es que si la muevo para acá y le bajo el volumen o le cambio el sonido o quiero intentar que diga otra cosa, no puedo. Ujú. Pero cuando lo pongo allá abajo es tan inesperado que funciona. Es tan inesperado y tan fuera de lugar que funciona. ¿Sí? Qué interesante. Bueno, y cuando son miedos, por ejemplo, en el caso de ataques de pánico más bien, Ok. que también son, no digamos muy comunes, pero sí se escucha muchísimo en muchos pacientes. Ataques de pánico, hay personas que, bueno, sufren de agorafobia, ¿no? Por ejemplo, alguien que de un momento a otro estaba en un estadio y sintió tanto miedo Ujú. a ver tanta gente alrededor que lo que hizo fue pararse y retirarse. Claro. ¿Qué le recomiendas a estas personas? Ya, ok. En estos casos, la forma en la que yo normalmente trabajo es trabajar directamente con la sensación corporal del pánico, Ok. ¿sí? Porque normalmente lo que pasa en la cabeza pasa muy rápido, Ujú. ¿sí? Es muy intenso, es muy rápido y no alcanzo a llegar a esas imágenes, ¿sí? Entonces yo voy directamente hacia la sensación corporal. ¿Y qué es lo que más difícilmente pueden controlar, no? Y que es lo que, Ujú. pero es fácil de sentir, Ok, es fácil de saber claro, dónde de está. identificar Si yo dónde le está. pregunto a la gente, cuando sientes este pánico, ¿dónde empieza? Inmediatamente me van a El decir en el pecho, pecho, como una en el angustia. estómago, en las manos, en el cuello, pero lo van a ubicar físicamente, Ujú. van a saber dónde está. Una vez que les doy un punto de inicio, les digo, y bueno, ¿y hacia dónde se va? ¿Va hacia la cabeza o va hacia los pies? Entonces les voy dando forma a este miedo
Ujú. Ya no es una cosa abstracta, la voy convirtiendo en algo más concreto. Ok, ¿Ok? Empieza en el pecho y se me va hasta los pies y se me enfrían los pies. ok. Típico. Sí. ¿Ok? Entonces, ya tiene una forma. Esta sensación va hacia abajo y tiene una forma de moverse. Entonces, aquí yo ya puedo jugar con 1000 ideas. Por ejemplo, sacar la sensación del cuerpo un momento, verla cómo se mueve hacia abajo y hacer que cambie de dirección y que ahora se mueva hacia arriba. Ponerla de nuevo en el cuerpo y normalmente es como lo contrario, el cerebro va a empezar a sentir lo opuesto. Y en esa forma también, como decías hace un momento, ridiculizarlo un poco, darle una forma, una serpentina, cualquier cosa que También, ajá, genere otro tipo de reacción exacto. y más bien no miedo sino risa, ¿no? Exacto, yo comienzo a pedirles, por ejemplo, ¿y de qué color es? Interesante. Y a veces me miran como, ¿color? Sí, ¿de Color. qué color es el pánico? Y es como, bueno, negro. Ujú. Entonces, pobrecito el color negro, ¿no? ¿Cómo lo...? Como siempre le toca la parte mala. Sí. Es un color de mucha fuerza también. Sí, por supuesto. Entonces, cuando le dan un color, le dan una textura, un sabor, una forma o lo que sea, Ya está identificado. ya está identificado, y cuando tú le das todas esas cualidades, no solamente que se identifica, sino que te das cuenta de que es manejable. Ujú. Porque yo le comienzo a decir, ¿y a qué velocidad se mueve? Entonces me dicen, va muy rápido. Ok, ¿y ahora qué pasaría si se mueve la mitad de la velocidad? Y tú notas cómo comienzan a respirar. Y para mí, aunque ellos no se den cuenta, para mí el trabajo ya está hecho ahí. Porque no, todavía a su conciencia no llega, Ujú. pero su cuerpo ya entendió que eso que sienten se puede controlar. Así es. Entonces ahí les toma un rato, una media hora, hasta que su cabeza, esto se puede manejar. Interesante. Pero ya su cuerpo ya lo entendió hace rato. Ujú. Sí, y cuando trabajamos, al menos desde el punto de vista de la programación neurolingüística, observo mucho que está pasando en el cuerpo, mucho que está haciendo a nivel inconsciente. Ujú. Bueno, el lenguaje corporal dice mucho, ¿no? Por supuesto. Por eso que es sí. importante que cuando pasan estas cosas, y que obviamente no basta con las recomendaciones que estamos compartiendo ahora, es asistir a terapia, a recibir apoyo, porque obviamente estas son generalidades. Ujú. Pero a veces nos cuesta un poquito más cuando ya es aplicable en la vida personal, y como tú bien decías, cuando son miedos un poco más grandes, a situaciones que ya las ha venido arrastrando durante años. Por ejemplo, una persona que tal vez ha sido muy enfermiza, desarrolló una fobia a los hospitales. Claro. Y cada vez que le toca entrar a un hospital, entra en un estado de pánico que no puede ni moverse. Entonces son diversidad de situaciones que podrían ser manejables, y que en el momento que las sentimos creemos que no vamos a poder salir de eso jamás, pero en realidad nos damos cuenta de que todo depende de cómo lo manejamos en nuestra mente. Entonces, vamos al último corte, ya regresamos para el cierre del programa de hoy, así que, queridos amigos, no se vayan. Haremos una pequeña pausa. Ya regresamos. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice, yo te levanto, te limpio y te restauro.
libérate de las drogas. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. En tu programa Entrenamiento para Padres, solo por Radio Santiago, la primera del dial. Te van a robar el cuco. Queridos amigos, ya estamos en el último bloque de entrenamiento para padres. El día de hoy nos ha acompañado el ingeniero Javier Miranda Salvatierra. Él es coach, es profesor en el método Feldenkrais y también experto en programación neurolingüística. Hemos estado hablando del manejo del miedo y la ansiedad y como bueno, también les hemos dicho y que hoy es el segundo programa, hay una infinidad de situaciones que cada persona podría experimentar, pero que al final de cuentas muchas veces nos damos cuenta también de que estos patrones, que muchos son aprendidos, son tan simples de poder erradicar que todo depende de la toma de conciencia que nosotros tengamos y pongamos y sobre todo de querer tener la intención de salir de esa zona de confort, porque es que nos acostumbramos a estos patrones de miedos y a veces ya te acostumbraste y ya vives así y bueno, y si ya te conocen como eres, ya, Claro, ya. ya, acéptame como soy. Sí. La pregunta es, ¿eres feliz con todos esos miedos que tienes encima, con todos esos temores, con esas angustias, Claro. con esas fobias? Y mencionábamos también la importancia que tiene de que los padres seamos muy cautelosos en los mensajes que damos a nuestros hijos, sobre todo esos que empleamos para nuestra comodidad. Mira, no entres ahí porque te va a agarrar el cuco. Mira, mejor quédate callada porque si no va a venir el ropavejero por ahí, ese que viene a pedir cosas antiguas y te va a llevar. Y cosas como esas que vienen de Claro. épocas, mira, de generaciones atrás. Total. Y estos miedos tienen esas raíces, ¿no? Y En tienen, nuestra infancia, claro, y- la gran mayoría. Y luego cuando somos grandes no sabemos por qué nos cuesta comunicarnos con la gente, por qué nos cuesta acercarnos a gente desconocida. No, mejor no hables porque después la gente se te va a burlar. Y eso quedó instalado Claro. de por vida. Mejor no cruces la calle o no vayas a X lugar porque te pueden secuestrar. Ajá. Hay peligros a los cuales nosotros obviamente tenemos que tener cautela Claro, por y que no supuesto que estamos sí. exentos, pero estar todo el tiempo pensando en lo malo que nos puede pasar simplemente nos congela la vida Claro, no hacemos y no nada. avanzamos, no hacemos nada. absolutamente nada y vivimos en pro del miedo. Así es. Como para cerrar, Javi, ¿cuál sería tu consejo para los padres, además de lo que hemos mencionado el día de hoy? Bueno, yo creo que siempre la comunicación desde el amor es mucho más funcional y creo que va a venir muy bien porque mi hermana estábamos conversando un poco en el corte, ¿no? Que mis papás eran bastante buenos hipnotizándonos con Ajá. cosas positivas. Entonces, cuando mi hermana era pequeña, ella, como todos niños, en algún momento tal vez le tuvo miedo a la oscuridad. Y mi papá lo que le dijo fue, las niñas buenas no le tienen miedo a la oscuridad y tú eres una niña buena. Ah, Entonces mira. al mismo tiempo le aplicó doble, ¿no? Así es, le envió dos órdenes al cerebro. Doble mensaje, ¿no? Ajá. Tú eres niña buena, no hay por qué Así tenerle es, miedo. zas. Sí, entonces, creo que cuando los padres se comunican desde el amor, Ujú. las palabras primero que cambian. No es lo mismo cuando yo me comunico desde el miedo, ¿sí? Es que tengo asustado, tengo miedo de que le pase algo, entonces le voy a dar este consejo. Esa es una forma, la otra forma es, quisiera que le vaya bien, quiero que le vaya mejor, quiero que
es diferente desde dónde nace eso. O sea, tener conciencia de lo que le voy a decir, ¿Y desde dónde lo saco? de dónde va a sacar y hasta dónde va a llegar. Exacto. No solamente esta persona, este niño, Ujú. sino lo que yo estoy sembrando en su mente, porque Así lo que es. estoy sembrando va a llegar a mis nietos, a mis Así es. bisnietos y a todas las generaciones venideras. Y se pasa, ¿no? Uno repite y repite y repite esas cosas de generación en generación. Javi, qué distinto es la frase que tú dijiste, ¿no? Y tan simple a la vez. Las niñas buenas no le tienen miedo a la oscuridad a decir qué miedosa que eres. Pero Claro. entra y verás que no va a haber nada. Totalmente. Es subestimar al diferente. niño Ujú. y hasta cierto punto seguimos alimentando ese miedo Claro, y también nos hacemos sentir muy poco. claro. A lo mejor la intención es la misma, pero creamos contextos totalmente distintos. Totalmente diferentes. Ujú. Entonces es esa forma de comunicación. Esto requiere autoconciencia y es algo que tal vez no nos hemos acostumbrado, o más bien nos hemos desacostumbrado de hacer. Prestarnos atención a cómo hablamos, a qué decimos, a qué palabras estoy sacando de mi boca. ¿Cómo programamos la mente de nuestros hijos Porque- con lo que decimos? Sí, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de Ujú. nuestros propios padres, cómo nos comunicamos con la gente. Y con nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo con nosotros mismos. Ahí es donde empezamos a practicar. Ujú. A ver, si me digo, qué tonto que soy, y versus que me digo, bueno, y lo cometiste decimos un en un error, lapso, pero lo en un puedes lapso de hacer bien. segundo. Sí. Oye, qué tonta. Ajá. ¿Cómo no me di cuenta? Y esa palabra hace, cómo queda impregnada en nuestra psiquis Así es, y nos convencemos de que somos tontos. así es. Y luego se lo decimos a nuestros hijos también. Y luego se lo Oye, vamos pero qué repitiendo. bobo, que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Tal cual. Sí. Ay, ay, ay. Este es mi hijo el vago. Imagínate. Y que a lo Sí. mejor lo hice de broma, Y ¿no? exacto. Pero qué diferente es, mira, te presento a mi hijo. Él es muy inteligente, como lo Sí, hacía tu ajá. papá. Sí, Qué interesante, Javi. La verdad es que es un tema tan amplio. Este tema de los miedos está tan relacionado con la forma de cómo nos comunicamos con nosotros y con los demás. total. Y tenemos que empezar en eso, ¿no? En prestarnos observar, atención, ¿sí? sí. Cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo inconscientemente sembramos, alimentamos y regamos a diario esos miedos, esos temores, esas angustias y situaciones que realmente no nos ayudan a avanzar, que nos paralizan y no dejan que nuestra vida y nuestro propósito se ejecute. Javi, te agradezco muchísimo. ¿A qué A número ti. te pueden ubicar, por favor? Mi teléfono es 0987 10 93 68. Muchas gracias. Ok. ¿Y cómo te encontramos en redes? Como Alquimia EC. En Instagram sobre todo, que es donde últimamente publico más cosas y hay videos y cosas que pueden servir. Y en mi página web, Ujú. que es alquimiaesc.com, hay un montón de artículos sobre estas cosas que tiene ejercicios, tiene técnicas. Excelente, hay un que libro pueden grat- descargar y Hay un libro consultar. gratuito que se pueden bajar para manejar la ansiedad. Qué bien. Todo esto está Excelente. en mi página, alquimiaesc.com. Bueno, ya saben, si necesitan alguna sesión personalizada con Javier, entonces pueden encontrarlo en las redes bajo la referencia que les acaba de decir, o si no, llamarlo a su celular y escribirle al WhatsApp Así es. para concretar una cita. Queridos amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde. Esperamos que haya sido de total agrado y sobre todo de utilidad. Esto fue Manejo del Miedo y la Ansiedad. Estaremos en este mismo espacio el próximo lunes a las 5 de la tarde, si Dios lo permite, y se despide de ustedes Javier Miranda y Alexandra Ramos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.